En la conferencia de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador Les trata la vida. Vamos a presentar el día de hoy los lineamientos para la política de comunicación del Gobierno de la República. El día de hoy el presidente informa sobre los lineamientos de la política de comunicación de la Presidencia de la República. Garantizará el derecho a la información tomando como base la población, con una información veraz, garantizando la transparencia. Habrá austeridad en el manejo de los fondos para la difusión de la información. Se disminuye el gasto de la publicidad en un 50%. Se transita en el camino de la equidad en la distribución de estos fondos para todos los medios de comunicación. No será una herramienta de coacción el presupuesto para la comunicación. El gobierno está abierto a informar a los ciudadanos y ellos son los que mandan. Política de comunicación social. Se publica en el Diario Oficial de la Federación la política de comunicación social del gobierno. El centro de esta política es por y para los ciudadanos. El mejor ejemplo de esta política es el ejercicio de las conferencias de las mañanas que el presidente da todos los días desde las 7 de la mañana. La política tiene como marco de referencia legal el artículo 134 de la Constitución, que señala que la publicidad gubernamental deberá tener un carácter institucional con fines informativos, educativos o de orientación social. Los presupuestos ejercidos durante el 2016 y 2017 superaron los 10,000 millones por año y en 2018 fue de casi 9,000 millones, que contrasta con los poco más de 4,000 millones para 2019, que implica una reducción del 50%. Se tiene como objetivo el garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, transparentar la acción gubernamental, empoderar a la ciudadanía proporcionando la democratización del ecosistema mediático en México, así como documentar el impacto de las políticas públicas en la transformación de la realidad nacional. Queda prohibido el uso del presupuesto para castigar, premiar, privilegiar o coaccionar a comunicadores o medios de comunicación. Lo mismo para notas, entrevistas o imágenes con fines periodísticos. Se utilizarán los tiempos oficiales y se renegociarán las tarifas de los medios de comunicación. Ya no habrán contratos anuales con medios de comunicación. No habrá concentración del presupuesto sin importar lo preponderante de los medios. Actualmente el Padrón Nacional de Medios cuenta con 2,052 radiodifusoras, 865 canales de televisión y 1,590 medios impresos. Más de 6,000 han solicitado su registro, pero no todos han cumplido con los requisitos. En síntesis, la nueva política de comunicación social marca una separación clara de los medios de comunicación con el gobierno y la imposibilidad de los medios de tomar como rehén al gobierno federal en beneficio de estas empresas. Los medios más afectados serán Televisa y TV Azteca, que mantienen una dominación clara en todos los medios de comunicación en México. Seguridad en los estados. Estamos atendiendo el problema de la inseguridad, de la violencia. Se trabaja en la estabilización de la tendencia a la alza de delitos. Se pone énfasis en atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Si hay trabajo, si aumentan los salarios, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, si se fortalecen los valores, evitará que los jóvenes tomen el camino de la delincuencia con alternativas viables. El crimen organizado ya no tendrá un ejército de jóvenes y además se contará con la Guardia Nacional que permitirá tener presencia en todo el país. El día 20 se darán a conocer datos estadísticos de la violencia. Caso Lidia Cacho. Celebro el que se esté dando trámite a esa denuncia. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebra que haya justicia y es una señal clara de los nuevos tiempos que se viven en México. Existía la costumbre de contar con la aprobación del Ejecutivo y esto ya no pasa más. Es una decisión independiente y autónoma del Poder Judicial. Esto derivado de las órdenes de aprehensión en contra del ex gobernador priista de Puebla, Mario Marín, y del empresario Kamel Nasif. Memorándum. Acerca del memorándum que presenté ayer. Existe debate derivado del memorándum firmado el día de ayer para la cancelación de la reforma educativa. Se podría haber hecho la reforma únicamente eliminando la evaluación de los profesores, sin necesidad de contar con una mayoría absoluta. Sin embargo, es necesario tener un cambio de fondo. El objetivo del memorándum es mandar el mensaje claro de la postura y del compromiso del gobierno de cancelar la reforma educativa, porque fue impuesta desde el extranjero y afecta la dignidad de los maestros. Caso Odebrecht. Y no queremos casos de Odebrecht, desde luego. Fíjense el daño que causa una empresa de esa
naturaleza. Acabó con gobiernos, tiene en la cárcel a presidentes. Se continuará con la investigación del caso Odebrecht. No será cómplice por omisión. El no denunciar actos de corrupción nos convierte en cómplices por omisión. Cualquier caso que se presenta con pruebas que pueda convertirse en un caso de corrupción se investigará. Se pedirá información de los avances de los casos de corrupción que se tienen en la Fiscalía, respetando siempre su autonomía. Una de las prácticas comunes para tolerar la corrupción es hacer valer la impunidad. En el caso de Pemex no habrá tolerancia a la corrupción. No se tolerarán empresas corruptas como Odebrecht, que acabó con gobiernos y tiene en la cárcel a presidentes en América Latina. En la licitación de la refinería se invitó a empresas respetables especialistas en el ramo. Se destaca como información adicional el suicidio del expresidente peruano Alan García por el caso Odebrecht. No habrá más obras corruptas como el tren de Toluca, el metro de Guadalajara, los contratos leoninos de los gasoductos y muchas más obras inconclusas. La justicia está por encima de todo. La justicia. Si hay que optar entre la ley y la justicia, no lo piensen mucho, decidan en favor de la justicia. Muchas gracias. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.